Hola de nuevo. Estamos iniciando el tercer parcial que corresponde al bloque 3 del programa de Química 2 de este semestre. El bloque 3 está dedicado a los compuestos del carbono y las macromoléculas. Vamos a comenzar con un tema que se llama la hibridación y la geometría molecular del carbono. Para poder hablar de esto, primero tenemos que hacer como una muy breve historia de qué es la química orgánica. La química orgánica es la rama de la química que se encarga del estudio de los compuestos que tienen carbono. Al principio, los compuestos orgánicos se consideraban solamente aquellos que tenían un origen orgánico, de acuerdo a la teoría vitalista. Sin embargo, en 1828, Friedrich Wöhler estableció que no era así. Como podemos ver, acá hay una ecuación que nos muestra que el cianato de amonio, al perder agua en una reacción, se transforma en urea. Con este experimento, este científico pudo demostrar que compuestos inorgánicos pueden convertirse en compuestos orgánicos, y a partir de entonces, el sentido que se le da a la química orgánica es distinto. Existen compuestos orgánicos de origen natural y de origen sintético. Entonces, una vez que tenemos claro eso, podemos comenzar ya a trabajar sobre la química orgánica. Como les dije, si se encarga del estudio de los compuestos del carbono, quiere decir que este es uno de los elementos más importantes. El carbono, después el hidrógeno, y también se puede trabajar con el oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Pero estos elementos lo hacen en una cantidad o en una proporción menor. El elemento principal de los compuestos orgánicos es el carbono y luego el hidrógeno. No hablo de proporciones, hablo de importancia de acuerdo a cómo es su comportamiento químico. Bien. Vamos a hablar entonces del por qué el carbono es el compuesto más importante, el elemento más importante. Pues bien, es que el carbono tiene la habilidad, si lo consideráramos un ser, tiene la habilidad o el poder de poder, valga la redundancia, de poder transformarse. Y esto le da ciertas características. Vamos a recordar un poquito cuando vimos los diagramas energéticos de los elementos. También trabajamos carbono, pero vamos a recordarlo un poquito. Lo primero que tenemos que recordar es que el número atómico del carbono es 6, y eso nos indica que tienen 6 electrones. Si hacemos su diagrama energético, pues vamos a ver que en el primer nivel solamente hay un orbital y con 2 electrones queda saturado. En el segundo nivel tenemos 4 orbitales. Uno que corresponde al orbital S y 3 que corresponden a orbitales P, PZ, PX y PY. Como solo tenemos 2 electrones más para acomodar, entonces se ponen primero los positivos, y si hay más electrones se van apareando una vez que ya están llenos todos los orbitales. Pero no tenemos más, entonces. Esta es la estructura química del carbono, y de acuerdo a esto podemos decir cuántos enlaces se pueden formar. Bueno, de acuerdo a esto, pues solamente podemos formar 2, poniendo un electrón aquí y poniendo otro electrón aquí, que usualmente provienen de hidrógeno, pero podría ser otro elemento. Entonces, un carbono solo podría hacer esto. Nada más tendría, pero habría un problema, porque recuerden que uno debe de tratar de cumplir la regla del octeto, y aquí solo tendría 6 electrones en el último nivel. Entonces, ¿qué pasa? Porque el carbono sí cumple la regla del octeto y además tiene la posibilidad de formar 4 enlaces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues ocurre algo que se llama
hibridación, que es el tema que pensamos desarrollar hoy. Bueno, la hibridación básicamente consta de dos pasos. El primer paso es que un electrón que se encuentra en el orbital S del segundo nivel, el primer nivel lo vamos a descartar, como pudieron ver, porque está interno y no tiene ninguna interacción con el medio. Entonces, en el segundo nivel vemos que hay un orbital S y 3p. El primer paso consiste en que este electrón que se encuentra en el orbital S se transfiere al orbital P que está vacío. Ese es nuestro primer paso. Y entonces ya no se encuentra así. Ahora vamos a borrarlo de aquí y lo voy a poner en color verde, el electrón que cambió de lugar. Esa es la primera parte que ocurre en cualquier tipo de hibridación, el cambio de lugar de un electrón hacia otro orbital. El segundo paso es la combinación de estos orbitales. Vamos a ver tres tipos diferentes de hibridación. El primer tipo de hibridación se llama hibridación sp3. ¿De dónde sale ese nombre? Pues es muy simple. Significa que voy a combinar un orbital S con tres orbitales p. Aquí los tengo, un orbital S con tres orbitales p. Y entonces, si ya se mezclaron, pues ahora se llaman sp3. Ahora todos son iguales. Estos orbitales no solamente cambian el nombre, obviamente cambian su apariencia, su geometría. Recuerden que los orbitales son nubes electrónicas, son nubes donde probablemente se encuentra el electrón, o sea, donde con la mayor probabilidad lo voy a encontrar. Estas orbitales tienen diferentes formas de nubes. Los orbitales S originales son como una esfera o una canica, si así lo quieren ver, mientras que los P son como si tuviéramos dos globos amarrados, pero como son tres, pues tienen diferente orientación. Bueno, así eran originalmente cuando eran S y cuando eran P. Al mezclarse, esta forma cambia y la nube electrónica se va a transformar a algo parecido a esto. Todas quedan de la misma manera, como si fuera una pelotita con una pelotita pegada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les pongo esto? Simplemente es para que comprendan que ya no son iguales, ya se transformaron. Muy bien. Entonces, al transformarse, pues, también cambian su forma en que se va a comportar. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora existe la posibilidad de que este carbono se enlace 4 veces. En cada uno de estos lugares puede llegar un electrón, lo que ocasiona que se formen 4 enlaces. Recuerden que un enlace está formado por 2 electrones. Uno, en este caso, que viene del carbono, y el otro que va a provenir de otro elemento, que les decía, probablemente sea hidrógeno. Bien, cuando nosotros tenemos este tipo de hibridación, lo que se va a formar es este tipo de estructuras. Este es el carbono, y tiene 4 hidrógenos pegados a él y forma esta geometría. Esta geometría se llama geometría tetraédrica y entre cada enlace hay 109 grados aproximadamente de distancia. Todos están equidistantes, lo más alejados uno de otro. Esa es una peculiaridad de las moléculas y entonces da esta geometría molecular. Este tipo de geometría molecular la podemos encontrar en los compuestos llamados alcanos. Si yo tuviera un carbono,
esto y esto es lo mismo. Tiene 4 enlaces a su alrededor. Vamos a ponerle los hidrógenos para que se vea igual. Tiene 4 enlaces a su alrededor, solamente que aquí es tridimensional y aquí es en un solo plano. Nosotros siempre lo vamos a trabajar, pero quiero que tengan en claro que esta es la figura que forman siempre. Bueno, para la hibridación sp3, todos los enlaces que se van a formar son enlaces simples y, como les dije, se encuentran en los alcanos en su totalidad. Obviamente están presentes en otros compuestos, pero los alcanos solamente tienen enlaces simples. Este es el alcano más pequeño, se llama metano, que es exactamente el mismo que este. Muy bien, pero existe otro tipo de hibridación. Cuando no se hibridan todos los orbitales. Si hay un cambio del electrón del S al P, pero no se hibridan todos, el último queda como un orbital P normal. Y este ahora se llama sp2. ¿Por qué será? Pues otra vez es muy simple, seguramente ya lo adivinaron, porque combiné un S con 2P. Este que era originalmente S con estos que originalmente eran P. Entonces ahora la hibridación es sp2. ¿Y esto qué significa? ¿Que solamente puedo tener 3 enlaces? No, siempre voy a tener 4 enlaces. Es algo que también deben de recordar en un carbono. Siempre tiene 4 enlaces para cumplir su regla del octeto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia ahora la van a observar. Si yo tuviera un carbono de este tipo, va a tener 3 enlaces que están híbridos y por lo tanto son enlaces simples. Lo dibujo aquí. Y tiene un enlace que no es híbrido y por lo tanto es diferente. A este enlace que no es híbrido se le conoce como pi. El enlace pi nunca está solo. El enlace pi siempre va acompañado de otro enlace. Y entonces forma un doble enlace. Entonces, un carbono que tiene hibridación sp2 tiene 2 enlaces simples y uno simple combinado con un enlace pi. Los enlaces simples son enlaces conocidos como enlaces sigma. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos aquí enlace sigma, enlace sigma, enlace sigma y el rojo, enlace pi. Como les dije, el pi siempre está combinado con otro. Si yo, obviamente necesito otro carbono para que esté enlazado porque no puede estar así nada más. Entonces me quedaría una estructura de este tipo. Y esta estructura no es más que esto. Como pueden ver, las bolitas negras son los carbonos, las bolitas blancas son los hidrógenos, y ahí tenemos en color lila nuestros 2 enlaces que forman el doble enlace. Esto y esto es lo mismo, es exactamente lo mismo, solamente que esto mostrado de manera tridimensional. Este tipo de estructuras tiene una geometría distinta a la que ya vimos con anterioridad. Dijimos que esta tiene una geometría tetraédrica. Esta tiene una geometría triangular plana. Es decir, si yo tapo aquí, esto forma un triángulo, forma algo así. Como esos jueguitos que dan vueltas en la mano. Esa forma tiene. Y aquí la geometría es que hay 120 grados entre cada enlace. Es lo que pasa aquí. Aunque sea un enlace doble, se le considera como 1 y hay 120 grados y se le llama triangular plana. Y por eso, miren que es diferente. Aquí tenemos 2 carbonos con estructura tetraédrica y aquí 2 carbonos
con triangular plana. Bien, el tercer tipo de hibridación, pues ya lo adivinaron, es el SP. ¿Y por qué es SP? Pues seguramente también ya hubo ahí una deducción. Pues porque solo se combina un S con un P. Y tenemos dos orbitales P, como eran originalmente. Bien, entonces en la hibridación SP, pues vamos a formar dos enlaces sigmas y dos enlaces pi. Bien, si yo tengo un carbono con este tipo de hibridación, significa que tengo los dos sigmas, que ya les dije, y los dos pi, pero les dije también que los pi nunca van solos. Entonces tienen que ir en alguno de estos dos. Bueno, yo lo voy a poner de este lado, puede ir a cualquiera. Ahí está, remarcado. Y vamos a ponerle otro carbono para que quede claro. Aquí se está uniendo. Ambos carbonos tienen hibridación SP. ¿Cómo lo sé? Porque si hay un enlace triple pegado a un carbono, esta es su hibridación debido a esta lógica. Dos sigmas, dos pi. Muy bien, ¿cómo se ve? Se ve así. Dos bolitas negras, que son los carbonos, dos bolitas blancas, que son los hidrógenos, y los tres enlaces, como pueden ver. O sea, hay un triple enlace. Los enlaces simples, les dije que los encontramos en su totalidad en los alcanos. Los enlaces dobles caracterizan a los alquenos y los enlaces triples caracterizan a los alquinos. ¿Cómo es la geometría de un enlace triple? La geometría de un enlace triple es lineal. Como la quieran ver, hay 180 grados entre un enlace y el otro, que es lo que se muestra aquí más claramente. Pero esta es la estructura que realmente debe de ser. ¿Ok? Muy bien, pues esto es la hibridación y la geometría molecular. Seguiremos teniendo otro tipo de videos para seguir hablando sobre la química orgánica y lo maravilloso que es el carbono. Hasta pronto.